Pues, ¿qué va a ocurrir con lo que ya tenemos ahorita? ¿Qué va a pasar si ya sabemos que tenemos riesgo en tal lugar, en tal lugar? Entonces hay que enseñar que está la responsabilidad, ¿no? Oye, tenemos que empezar a trabajar claramente también, ¿no? Para reducir ese riesgo. Entonces, ¿cómo se enmarca? Bueno, ahí dan algunos ejemplos, ¿no? Habla de la recuperación de cuentas de mercado, se habla de programas de reducción de vulnerabilidades a nivel de pueblo, reubicaciones definitivas de comunidades indígenas y mejorar la gestión del conocimiento, ¿no? Bueno, un ejemplo mucho más aterrizado, volvamos con el ejemplo que decíamos donde se encuentran ustedes hasta allá. Ocurre un fenómeno natural de un sismo o un deslizamiento, como digamos, un sismo. ¿Qué harían ustedes? ¿Se escapan o se quedan donde están? Pregúntense a ver ustedes, ¿qué harían? Bueno, muchos seguramente dirán, te agarro mi curso virtual, lo tiro al suelo y me voy, ¿no? Y otros dirán, oye, yo tengo un claro conocimiento de donde estoy, es una zona segura. Y se quedará, ¿no? Entonces, el ejemplo a lo que quiero llegar es, si ustedes, donde están actualmente, conocen y saben y han identificado que cuán seguro es ese lugar donde están, y no solamente es un enfoque anterior, ¿no? Donde se decía, oye, acá hay una columna y está ahí, me tengo que retomar, no. Sino el tema correctivo se enmarca, como hemos dicho, la gestión de recursos, en la investigación técnica, ¿no? Entonces yo tengo que empezar a preguntarme y decir, bueno, el lugar donde me encuentro tendrá estudio de suelo, estará en una zona donde no sea zona de deslizado, habrán hecho un estudio hidráulico, habrán hecho un estudio de sísmico. Entonces, si, suponiendo que tuviese esos estudios, entonces se concretiza en que es una zona segura. Entonces, si pasa el sismo, no me tenga que estar con el, porque si el lugar donde estoy es una zona segura. Pero en caso que no fuese así, entonces empiezo a trabajar con el sistema cognitivo, ¿no? Empiezo a decir, oye, señor alcalde o señor gerente, el lugar donde estamos es una zona vulnerable. Entonces, para eso, realizamos. Entonces, mejoraremos las columnas, haremos mejoramiento de zapatos, y los que sean necesarios, ¿no? Empezamos a corregir esta cierto. Esto es la gestión correctiva, o sea, lo que actualmente tenemos. Y seguramente en muchas de vuestras comunidades, dentro de vuestra jurisdicción, existen pues así como hay dicen, ¿no? O comunidades que están en riesgo, ¿no? En zonas de deslizamiento, en zonas de inmigración. Entonces hay que empezar a corregir eso. ¿Y cómo hay que corregir? Como dice la población, ¿no es cierto? Entonces eso es la gestión correctiva. O sea, todo lo que ya tenemos, tenemos que empezar a corregir ese peligro, esa vulnerabilidad. Pasando. Entonces decíamos que los procesos para implementar esta política, bueno, dentro de estas componentes objetiva, interactiva y atractiva, se enmarcan, pues dentro del prospectivo y correctivo, 4 procesos. El proceso de la estimación, el proceso de la prevención, el proceso de la reducción y el proceso de la recuperación. Bueno, los de color verdecito son procesos que están a cargo del Centro Nacional de Fundación de la Seguridad. Y los procesos de la parte de abajo, que dice preparación, compuesto y rehabilitación, están a cargo, como siempre, ¿no? Lo han realizado el Instituto Nacional de Fundación. En este tema, también, en muchos de los gobiernos locales, nacionales y ministerios, sigue habiendo una confusión entre lo que es prevención y preparación. Y el otro concepto que se sigue teniendo
no se tiene el concepto claro, entonces, reconstrucción y rehabilitación. Bueno, de repente como ustedes no preguntan, yo más bien les preguntaría si ustedes tienen, me podrían decir cuál es la diferencia entre preparación con prevención, o son iguales. Nos pregunten ustedes, ¿no? ¿Cuál es? Por ejemplo, que cualquier persona va a vuestras oficinas y le dice, Señor, yo estoy preveniendo, haciendo estas cosas. ¿Y ustedes qué le contestarían? ¿Sería bien? Bueno, de repente para decirles, como ejemplo también para hacernos entender un poco. Señor León, que dice prevenir es Exacto. Bueno, mira, por lo menos hay una persona que nos contesta y nos dice no, que es exante. Pero, bueno, ¿qué es exante? Pues bueno, también podría un poco, pero también, hagamos unos ejemplos. Creo que con los ejemplos podemos entender un poco mejor. Los simulacros son preparación o prevención. A ver, por favor, escriban, a ver. preparación. ¿Qué dicen los demás? Señor León dice prevención, De ver los demás. preparación, Richard. Ya, pero bueno, nos vamos a aclarar un poco este tema, ¿eh? Un simulacro es efectivamente preparar. ¿Por qué? La preparación, como le hemos dicho, prepararse para un riesgo, para un desastre. Entonces, ¿qué hacemos con los simulacros? Los simulacros nos preparan, ¿no? Nos dicen, oye, te voy a prepararte para que cuando ocurra el crimen, tú tienes que actuar de esta manera. Eso es prepararse porque ya sé que pues, ocurre este fenómeno, yo tengo que estar preparado para saber cómo. Eso es efectivamente preparar. Otra pregunta un poquito ya más difícil de repente. Una defensa ribereña, ¿es prevención o preparación? ¿Ves, por favor, alguna respuesta? Prevención. Todos, prevención. Una mayoría. Ya, bueno, ahora también vamos a definir, les vamos a aclarar. La defensa ribereña, cuando ustedes realizan dentro de un municipio cualquiera de vuestra jurisdicción, ¿en qué lo hacen? ¿Un tramo o todo el tramo del río? ¿No es cierto? La defensa ribereña se hace un tramo. Entonces, ¿qué pasaría si en cuencas arriba viene la inundación? ¿Nos serviría esa defensa ribereña? Claro que no, ¿no es cierto? Porque se inundaría. Entonces, la defensa ribereña no, señores, no es prevención. Ahora les voy a decir por qué. La prevención es un tema que se trabaja a nivel integral. Entonces si yo quisiera prevenir una inundación como estamos hablando en una defensa ribereña, tendría que hacer pues mi muro de defensa ribereña desde la cuenca, de la parte alta hasta la cuenca, partes abajo, ¿no? Ahí sí podría trabajar, diría, estoy haciendo prevención. Entonces, la prevención es trabajar integralmente. Esa es la diferencia, señor. Entonces, la defensa ribereña no es prevención. Por eso es que cuando presentamos nuestros perfiles de proyecto, decimos, estoy previniendo, haciendo esto. Por eso a veces también tenemos esta dificultad. Seguramente en el curso que les van a hacer de la sección financiera van a poco más van a profundizar este tema. Entonces, queda un poquito claro, ¿no? Prepararse es para actuar frente a un fenómeno natural que ocurre. Entonces ahí están los simulacros, ahí están las situaciones ribereñas, ahí están bueno, lo que preparamos modos de contención y así, ¿no? La participación de la población.
sobre la participación. Ya, bueno, hay una pregunta, dice, sobre la participación de la población. Lo vamos a ver un poquito adelante, cuando empezamos a definir lo que son cada proceso. Ahí vamos a poner un poco a digamos. Entonces le estoy pidiendo acá a la persona que me está acompañando, el señor Guerra, que vaya tomando nota de todas las preguntas para yo contestar. ¿Ya? ¿Está bien? Cuando entremos a definir el proceso. ¿Hacemos? Entonces, mira, ahí entramos a los procesos. El primer proceso de la estimación del riesgo. Segundo proceso, la prevención del riesgo. El tercer proceso, la reducción del riesgo. Y el cuarto proceso que habíamos visto que era es la construcción, ¿no? Y según el esquema, ya sería el séptimo proceso. Porque el cuarto, quinto y sexto son los procesos de la preparación y rehabilitación, ¿no es cierto? Ahí ya tendríamos este tema. Entonces, ¿por qué el proceso de estimación de riesgo es el primer proceso? Bueno, sabemos, bueno, anteriormente también habíamos esta conclusión en este proceso de estimación de riesgo que decía, oye, hagan unas estimaciones de riesgo con el fin de empezar a elaborar o trabajar, bueno, algunos informes, algunos tips, ¿no?, que se podrían hacer. Pero ¿cómo se elaboraba este documento de estimación? El profesional que hacía, el profesional iba a una pedido y hacía un informe visual, ¿no es cierto? Este profesional jamás hacía un estudio, simplemente ese informe era visual. Entonces era un informe simplemente superficial. En este caso, ya se empieza a diferenciar de otra manera, ¿no? Pasemos, por favor. Ya, el proceso de estimación de riesgo ahora, ¿cómo se conceptualiza? Se conceptualiza como acciones para generar el conocimiento de los peligros, analizar las vulnerabilidades y establecer los niveles de riesgo. Ese es ahora el proceso de estimación, donde recae en qué? Recae en identificar nuestros peligros. Entonces, aquí viene justamente cómo identificamos nuestros peligros. Entonces, identificamos con equipo técnico, ¿no? Y aquí viene la información donde la población, las comunidades, donde nos encontremos, como habíamos dicho que la gestión de riesgos está basada también en el conocimiento de, ¿cierto? Entonces yo para ir a un área que está en peligro, empiezo a generar, no sé, información. Entonces genero esa información y trabajo con la población, porque ellos conocen su jurisdicción, conocen su área. Ellos saben ancestralmente porque dicen, oye, acá siempre ocurre esto, acá se sucede esto, acá hacemos esta cosa. Entonces, si ya se tiene que generar toda esta información, ¿cómo se puntualiza todo esto? En un mapa de peligro. O sea, se conceptualiza en un mapa de peligro. Entonces, ya tengo mi mapa de peligro. Entonces, ahora yo necesito analizar mis riesgos, mis vulnerabilidades. Entonces empiezo a decir, oye, si ya tengo mis peligros, este peligro, ¿qué vulnerabilidad me puede dar? Empiezo a analizar, ¿no? Entonces ahí ya no interviene la sociedad civil, sino más bien el equipo técnico, ¿no? Y el equipo técnico empieza a hacer un análisis de vulnerabilidades y en qué recae finalmente de un mapa de peligro. Entonces, el proceso de estimación dice, oye, si ya tengo mi mapa de peligro y tengo mi mapa de vulnerabilidades, ahora lo sobrepongo uno como lo junto. Y eso me da como final
un mapa de riesgo para la toma de decisiones. A ver, les pongo un ejemplo. Si vuestro alcalde tendría este mapa de riesgo, donde, bueno, este es un ejemplo donde están viendo la ejecutiva, donde los puntos rojos son peligros, los puntos amarillos son más o menos, podemos decir, entre intermedios, ¿no? Y los puntos verdes son más seguros. Entonces, si el alcalde se va a una comunidad y la comunidad le dice, señor alcalde, construyanos, por favor, un puente, un salón comunal en este punto. Y el alcalde agarra su maquita y diría, ay, ¿dónde están viviendo? En esta casa. Es una zona de riesgo, en el punto rojo. Entonces el alcalde le diría a la población, ¿no? Oye, señor, no puedo construir y sacar lo que me están viviendo. Porque es una zona de riesgo, es una zona altamente riesgosa. Yo estaría cometiendo un error al construir infraestructura en esta zona de riesgo. Estaría cometiendo, inclusive induciendo a que ocurra muerte, ¿no? Si ocurre un desastre. Entonces el alcalde tendría cómo tomar decisiones, ¿no es cierto? O los gerentes, los que estén ahí. Y mucho más allá para que no se nada para el presupuesto participativo. El alcalde, si tendría la mano de mapa dentro del presupuesto participativo, podría decir que el alcalde o el presidente nacional podría decir, ¿no? Oye, lo que me están pidiendo ustedes en zonas verdes no son zonas seguras, son zonas de desarrollo que yo voy a ejecutar. Y ese desarrollo va a ser sostenible. El alcalde va a poder tomar decisiones. Entonces, vean que cuán importante es tener ese mapa de, ¿no es cierto? Entonces, no es simplemente un mapa de sino que primero es identificar un peligro, que tiene que ser un estudio, analizar las vulnerabilidades para ver, ¿no es cierto? Eso es la gestión del riesgo. Eso es hacer estimación. No es como se venía haciendo anteriormente. Así empezamos a tomar las decisiones de los gobiernos. Creo que hay una pregunta. Sobre en la zona roja sí se puede construir, pero con otras consideraciones técnicas. Excelente, mira esa pregunta, ¿no? Mira, si yo tengo tecnología, un tema también de la cuestión de riesgo de desastres, es el tema de acompañar a los actores del desarrollo. Y para hacer desarrollo, tengo que utilizar tecnología, conocimiento. Entonces, yo puedo efectivamente construir en un sistema de riesgo, ¿no? Pero para eso tengo que utilizar una tecnología para esa área. Cierto, ¿no? Efectivamente. Pero eso tiene que estar acompañado con ese sustento técnico, que cuáles van a ser los riesgos que voy a tener ahí, para que la población o los ciudadanos que se encuentran en el lugar sepan cuáles son los riesgos y las que se encuentran. ¿No es cierto? Entonces, bueno, siempre generalmente a veces decimos que no es un tema mucho más técnico, ¿cierto? Es un tema mucho más ingeniería, es un tema mucho más de conocimiento, lleva eso, por supuesto, esa tecnología, ese conocimiento, tiene que ir acompañado también con el tema social. Por eso hemos visto nosotros el proceso lo que hemos estado viviendo, ¿no? Nos han estado acompañando el tema social, donde ellos entran los psicólogos, entran los psicólogos, ¿entiendes? ¿Cierto? O sea, esto ya va acompañado, pero la base es la tecnología, los conocimientos. Entonces eso es importante, porque no se puede. Ahora tema de prevención. Decíamos que la estimación es el primer proceso para todo, ¿verdad? Entonces,